Círculo de Traders. Hoy tengo el honor de dar la bienvenida a un gran profesional de la industria del trading que pues bueno, ahorita nos platicará un poco más de su carrera, pero la verdad es que es uno de los invitados que tenía considerados cuando recién inicié la planeación de este proyecto al inicio de todo. Y pues bueno, sin hacer más larga esta introducción, doy la bienvenida a Eduardo Gavotti en este episodio de Círculo de Traders. ¿Cómo estás, Eduardo? Un verdadero gusto saludarte. Hola, Adrián. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, pues súper bien, ¿no? Gracias a ti por este espacio. Sé que en estos momentos pues ya es tarde allá en Londres, así que te agradezco sinceramente esta disponibilidad para hablar de trading e inversiones. Para mí un placer, no te preocupes. Muy bien, Eduardo, pues un venezolano en Londres, inmerso en la industria financiera y demás. ¿Cómo es que llegas hasta allá? Bueno, me gustaría que de hecho comenzaras desde que te encontrabas en Venezuela y te topas por primera vez en esta dinámica de comprar algo y después venderlo a un mayor precio para obtener una ganancia. Así es. Bueno, sí, puedo iniciar con el chiste de que cómo se llega, pues en avión. No, vale, vamos a... Mira, Muy bien, claro. no, a ver, o sea, no es una pregunta tonta porque ciertamente no somos muchos venezolanos acá en Londres. Claro. No es un destino que típicamente la gente va a decir, mira, bueno, mañana me voy a Londres y ya está, y me fui a hacer vida. Yo siempre digo y empiezo cuando me hacen esa pregunta, evidentemente quien conoce un poco la situación venezolana sabe que ha estado en una situación de deterioro tristemente Claro. consistente desde hace muchísimos años. Yo estaba trabajando también en la industria financiera, pero más en banca y en una casa de bolsa que era la segunda más grande del país, pero no como trader. Yo era más el economista, planificador, el que un poco llevaba la estrategia de negocio o trabajaba junto con la gente que llevaba la estrategia de negocio tanto del banco como de la casa de bolsa que en ese momento se fusionaron. Pero ocurrió una desgracia, al menos para los que trabajábamos en esa institución, que quebraron ese banco junto a 4 bancos más en un episodio en el que le achacaron la culpa a la crisis financiera estadounidense, pero no tenía nada que ver. Estamos hablando de esto fue el año 2009 más o menos, y era una cuestión más, digamos, política y una cuestión que ocurrió de una manera muy, muy salvaje. Pues yo en ese momento me tracé en el mapa que yo tenía que salir. Mi idea era salir de Venezuela antes del 2012 porque no había que ser un genio tampoco para saber que lo que venía luego era bastante fuerte. Era heavy metal con 3 guitarras, si se puede en términos musicales. Claro. Y por allí, bueno, ya la gente no lo sabrá, pero bueno, tanto Adrián como yo no tenemos una pasión por la música, que quizás si nos queda tiempo conversamos de algo de eso. Si no, Claro. por otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tenía la idea de continuar mi profesionalización y estudiar un poco más, porque no es lo mismo, digamos, cuando tú vas a otro país y tú tienes en tu currículum algo como, digamos, yo qué sé, JP Morgan o Citibank, pues Claro. es más sencillo conseguir un trabajo porque tu currículum habla por ti mismo, pero yo estaba trabajando en una institución que era netamente local, que no tenía ningún tipo de pegada internacional. Entonces, cuando tú tienes que explicar mucho en tu currículum de qué vas, o sea, yo trabajo para, yo qué sé, imagínate, el banco Hermanos Rodríguez. Entonces, te vas a decir, ¿y eso qué es? Claro. Entonces, la puerta de entrada yo decía, tengo que estudiar, tengo que sacarme un máster, y el máster lo hice en la Universidad Metropolitana de Londres, y en paralelo comencé a trabajar con una sociedad de corretaje que le hacía todas las operaciones a un hedge fund pequeño en Cayman Island, en las Islas Caimán. Y Claro. allí comencé a aprender realmente, pero yo no tenía ni la más peregrina idea de lo que era, digamos, el trading verdadero, entendido como se debe. No lo conocía. De hecho, le tenía un poquito de aversión y yo era más, nuevamente, pensando más en la economía, pensando en los mercados desde el punto de vista más macroeconómico y del bienestar de los países, la generación de riqueza, etcétera. Correcto. Y le tenía un poco de pavor, pero bueno, tenía que trabajar de mano a mano con los traders
Uno de ellos que de hecho está en México, que es muy buen amigo mío, que es un gran trader de fixed income, y otro compañero que es el que llevaba la mesa de equities. Y bueno, entre las discusiones pues me fui enterando un poquito más y fui perdiéndole ese miedo. Pero no fue hasta que cambié, de hecho, ese empleo por un broker muy, muy famoso con el que todavía tengo relación de empleo, aunque bueno, digamos, he dado muchas vueltas Claro. me fui a otra empresa y etcétera, y ahorita en este momento todavía continúo trabajando con ellos en calidad de asesor de negocios y de regulación financiera, que se llama FX Wow. Pro. Ah, Y, claro, sí, sí, sí. y pues con ellos crecí muchísimo y comencé a entender, digamos, el trading de los clientes retail, de cómo una persona normal se puede enfrentar al mercado. Después allí comenzó una ola de información en mi cabeza que me transformó completamente para bien. Ok, o sea, digamos entonces que, o sea, realmente tú te inicias en el trade, o sea, fue al revés contigo. Sí, Te metes a la industria primero y luego empiezas a aprender de la actividad. sí, 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 es que fue, mira, yo siempre lo comento y de forma muy, muy honesta. Cuando yo estudiaba en la universidad, y pasa que yo estudié en una universidad que en Venezuela muchos dirían que es la primera casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela siendo una de las más antiguas y todo lo demás, Claro. tiene una reputación muy digamos, formadores de la gente que se supone que va a sacar del país del atolladero. Pues no le vamos a echar la culpa a la pobre universidad, porque eso es como los zapatos de fútbol, que no porque te compres los Predator vas a ser Zinedine Zidane. Claro. Entonces, no porque estudies en una universidad la que sea, o sea, es el estudiante el que hace las cosas. Pero sí había un tono muy en esa universidad en particular, y yo estudié economía, había un tono muy la meta de la mayoría de las personas era trabajar para un organismo multinacional, para el Banco Central, o ser investigador. Si no tienes un PhD y eres académico, no eres nadie. Entonces, no tenía nada que ver con mercados, con negocios, eso es una Claro. cosa que de hecho hay muchas personas que no tienen ni idea en Venezuela de cómo son los mercados financieros internacionales. Y gente que tiene estudios, títulos y demás, gente incluso que son directores de empresas y demás y no tienen ni la más mínima idea. Pero, Wow. pero pasando a Londres, que es una de las capitales financieras del mundo, pues o te Totalmente. montas o te encaramas, porque aquí no vas a venir con ideas muy, digamos, muy come flor. O sea, Claro. el mercado te cambia, pero nuevamente, uno de los puntos, de hecho, de quiebre fue que Sí. esa versión que yo le tenía al trading, porque también muchas de las cosas de los documentales que leía sobre cómo los traders y los hedge funds y todo esto fueron responsables de la crisis financiera y fueron los que, digamos, los malditos, los destructores del mundo, etcétera. Sí, claro, los malos. Leí un blog de un periodista en aquel momento estaba para el diario The Guardian, el nombre impronunciable porque es holandés y Joris Gundelik o algo así, que era básicamente como entrevistas anónimas a personas que trabajaban, como que bueno, vamos a desmitificar esto, vamos a ver Claro. qué realmente hace y qué piensa una persona que trabajaba en un banco de inversión en ese momento, en un fondo de inversión, en una sociedad de corretaje, etcétera. Y te das cuenta que las entrevistas eran muy, muy, muy honestas, muy abiertas, de que, mira, estos son gente que tiene su madre enferma, son gente que tiene 3 hijos y un perro, estos son gente que ve el partido de fútbol el domingo como lo ves tú. O sea, hasta aquí no estamos Claro. hablando de gente que se está frotando los bigotes de la cantidad de dinero que se están haciendo. Algunos sí, quizá, pero la gente que trabaja en esa industria no son personas de carne y hueso como cualquier otro, que Ok. tienen sus aspiraciones, sus sueños, etcétera. Y entonces ahí yo empecé a bajarle un poquito a la intensidad y decir, ya, ok, muy bien, esto no es tampoco el diablo, vamos a verlo como... Y pues comencé a adentrarme más, además que bueno, ya estaba trabajando en eso, pues Ajá. lo menos que podía hacer era, evidentemente, continuar en ese proceso de formarme y de cuestionar esos preceptos que muchas veces son negativos, ¿no? Tú tienes que venir siempre con la disposición de aprender más, porque el día que ya crees que te la sabes toda, tenlo por seguro que te espera un golpe en la No, esquina buenísimo, tablazo. mismo. Oye, Eduardo, pues de hecho, por lo que estás comentando ahorita,
Y es cierto, digo, mucha gente considera que pues, el hecho de que no hayan estudiado una carrera en finanzas o economía es lo que los está deteniendo en que no sean exitosos en el trading, ¿no? O sea, en tu experiencia, ¿consideras que el haber estudiado una carrera en economía y luego en finanzas ha contribuido para que tengas rentabilidad en los mercados? Para nada, para nada. O sea, eso te pone en una situación de, quizá, te puede poner, vamos a ponerlo mejor dicho, te puede poner en una situación de ventaja por cuanto hay cosas y hay conceptos que ya conoces. Ok, Pero también depende de dónde te formaste, porque nuevamente tú puedes pensar que porque eres economista o estudiaste o tienes un máster en finanzas, ajá, ya eso te da derecho a hacer dinero en los mercados. Pero si tú vienes con algunas taras en la cabeza y ya crees que lo que sabes es lo que es, pues mira, yo conozco economistas brillantes que nunca han podido hacer dinero haciendo trading, han quebrado cuentas, los he visto llorando por dinero y wow, de hecho he conocido fund managers de asesores, de empresas de asesoría de inversión o incluso uno que trabajó con Goldman Sachs y con PIMCO, que es un gran amigo ajá, aquí en Londres, que el tipo ok, estudió historia, pero o sea, lo que pasa es que en el mundo tú te das cuenta que muchas personas estudian una carrera, la primera carrera es más como, o sea, la universidad es una joda. Es, es como- es enterarte un poquito más de la vida independiente, es aprender correcto, a no morirte en el intento y luego sí, también te da unas herramientas para que simplemente tu cerebro se expanda mucho más allá de lo que viste en el colegio. Y luego cuando empieza bien sea tu especialización, maestría o lo que vayas a hacer en tu vida laboral, es cuando empieza claro. realmente a sentar, que va de la mano con la madurez de la persona. O sea, pues, te pones a ver muchas personas se gradúan a los 22 años y realmente están, o sea, todavía pensando en pajaritos preñados. O sea, no tienen esa. Sí, Hay muchos claro. que sí, yo he conocido gente muy talentosa que tienen 20 años que yo le digo, mira, hombre, o sea, yo a tu edad me estás sacando los mocos todavía. Claro. Y en cambio los tipos son unos tigres, pero eso no es la mayoría. La mayoría de los 25 años todavía está pensando en emborracharse y que puede jugar un partido de fútbol borracho y lo juegan y que después pueden salir toda la noche. O sea, nosotros tardamos mucho en madurar en promedio, ¿no? Entonces yo no creo que el estudiar, o sea, que sea un prerequisito para tú entrar en los mercados. Tanto no es un prerequisito como es como decir, o sea, para tú tener, digamos, uno de los grandes mitos que Sí, hay que derribar es que la inversión no está reservada para quienes entiendan de números. Pues los números ok, están allí para perfecto. ser procesados, para ser entendidos. La inversión y el trading, evidentemente, te tiene que gustar y te tiene que apasionar ciertas cosas, pero si no lo estudiaste antes, pues nadie te frena a que tú puedas utilizar Internet de forma positiva y enterarte de las cosas un poco más tarde, antes de poner en Correcto. riesgo tu capital. Pero sin embargo, nuevamente, hay muchas personas que tienen títulos de lo que más te puedas imaginar y son tremendos traders. Claro, me encantó eso, ¿eh? Está buenísimo. De hecho, en ese momento, Eduardo, cuando tú estabas ya, digo, dentro de este broker y viste más o menos cómo funcionaba desde adentro, obviamente tenías relación y tenías comunicación con el trading floor del broker, o igual tenías amigos dentro de la industria que lo empezaban a hacer y que tú quisiste también dedicarte o digamos que meterte un poco, ¿no? En la actividad. ¿Cuál fue la primera traba que te encontraste en ese desarrollo? Que no tenía ni puta idea. Mira, Claro. al principio, o sea, comienzo, y de hecho en ese momento en paralelo, en mi primera experiencia, digamos, con aquel broker que le hacía las operaciones al hedge fund, Ajá. estaba justo en el momento en el que estaba desarrollando mi tesis para la maestría y la estaba haciendo sobre Bitcoin. De hecho, la Wow. hice sobre Bitcoin en el 2014, comparando la volatilidad de Bitcoin con la de los pares de monedas de mercados emergentes. Y, Ok. y no tuve los cojones de digamos, poner dinero en riesgo en función a lo que estaba analizando para mi tesis. Pero luego de eso, Uf. en lo que abrí mi primera cuenta de trading, después de haber hecho mi primer curso o sea, mi primer curso fue, yo diría que mejor que la maestría y el pregrado juntos. Por eso Buenísimo. te digo que no necesariamente la universidad, el título universitario que tengas
sea el que te va a dar el éxito, porque quizá eso me ayudó a que el curso lo entendiera mejor, sí. Correcto. Pero, Claro. pero si tú no tienes esa base, pues lo que tienes que hacer es que correr un poquito más fuerte para emparejarte con el resto. Pero entonces, cuando hice ese curso y quedé tan motivado y abro mi primera cuenta y le puse 15,000 libras a la cuenta Ajá. y a las 2 semanas estaba me acuerdo, 17,800 y me sentía que era el rey. Claro. Y no, ya empiezas, como dice mi gran amigo Alberto, empieza a hacer contabilidad mental y ya, yo le estaba diciendo a mi esposa, mira, o sea, bebiendo la casa que nos vamos a comprar. Cuando, Claro, todos pasamos por ahí, sí. cuando veo que luego, al cabo de las dos semanas siguientes, estaba 40% abajo. Uf, Y pues a llorar. Entonces, evidentemente, ¿qué pasó aquí? A cerrar todo esto. Y la primera traba que me encontré fue que yo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo sí, el curso, los conceptos, todo parecía engranar cuando lo ves en papel o en las láminas del presentador, etcétera. Pero ajá. cuando tú estás frente a la plataforma y tú ves todos los flashes, botones, indicadores, etcétera, o sea, hay demasiado ruido que tienes que aprender a filtrar. Y si a eso le agregas a todos los gurús de trading, sobre todo en Twitter, no hablemos ni siquiera de los de Instagram, porque, mira, yo sé que Adrián, tú usas Instagram y es un medio muy bueno para difundir información y lo haces de manera muy correcta, pero tú bien Gracias. sabes que hay mucha gente sin escrúpulos que pone unas barbaridades Hay de todo, sí. que hacen más bien que la gente pierda muchísimo dinero y sin ningún tipo de culpa. Eh, entonces, si tú le agregas el ruido que tú ves cuando tú te enfrentas a una plataforma de trading por primera vez y encima pones a la gente que a todo el mundo le está yendo, todo el mundo es millonario en Twitter y todo el mundo tiene el análisis perfecto y sabe para dónde va y nadie se equivoca. Nadie pone los trades que le va mal, nadie comenta cuando el mercado se le fue en contra, todo el mundo dice te lo dije. Sí, claro. Y entonces, en ese momento, mira, yo tuve que parar y tuve que meterle un freno y imagínate devolverme a decirle a mi esposa, mira, perdimos 40% del dinero porque yo no sabía Oh lo que my estaba God. haciendo. Y pues eso diría que fue lo primero. Lo que me enfrenté, la dificultad era el ruido que había y el no saber reconocer que ya va. Yo tenía que primero enterarme cómo se maneja, cómo se conduce este coche, este vehículo, Claro. antes de meterle tanto dinero. Y eso incluso trabajando en un broker. Wow. Porque, ¿qué pasa? Que yo no podía abrir cuenta, evidentemente, con mi empleador por el conflicto de interés. Claro. Yo tenía que abrirlo y aparte necesitaba una plataforma distinta que me ofreciera una variedad de instrumentos distintos. Yo era mucho más especializado en equity sobre todo y todavía hoy Ajá. hago mucho más trading en equity, Ok. pero ya está, o sea, eso fue. Te iba a preguntar, en el momento entonces en el que tú cierras, o digamos que te detienes por un momento, o sea, te detienes, dejas de operar, pues, porque ya tu pérdida ha sido considerable. ¿Cómo llegas a este punto de superación? O sea, ¿en qué momento dices, ok, ya entiendo nuevamente cuál es la dinámica, sé más o menos lo que tengo que hacer, creo que ya puedo regresar a los mercados? Bueno, ¿Cómo lo superas? es una muy buena pregunta porque es una de las cosas que más a la gente le afecta, ¿no? Porque te pega en Muchísimo. tu ego, en tu psique, en cómo tú afrontas las decisiones, te da en la moral. Y bueno, o sea, evidentemente yo tenía el foco de yo tengo que recuperar ese dinero que he perdido. Pero El ego, sí. sabía que no iba a ponerme como en el casino de que ahora entonces voy al próximo trade, le voy a poner el doble para que, no, o sea, ya cerré y tengo que recuperar ese dinero de otra forma. Es decir, tal vez bajar la cabeza, trabajar duro, ahorrar hasta conseguir ese capital. Y bueno, así fue, pero una de las cosas de los consejos que más me ayudaron, precisamente Ajá. ese curso que yo hice, lo hice con el Instituto de Trading y Portfolio Management, que hoy día es remoto. En aquel momento estaban aquí en Londres y hacían eventos donde tú hablabas con varios de los mentores. Y Wow. yo no había recibido una mentoría directa en ese momento, pero bueno, atendí al evento y conversé con un par de ellos. Y él lo que me dijo es, mira, de hecho ese consejo lo mencioné también en Trading en Serio en uno de los episodios porque es muy valioso. O sea, tú tienes que mirar las pérdidas o un día malo o una jornada mala en trading como cuando tú vas al baño. Ok. Vas al baño
y tienes un dolor de estómago fortísimo y te sentaste allí y con el perdón de quienes nos escuchan, sí es muy gráfico, pero vamos que Adelante. así se siente una pérdida. Es una gran Sí, cagada. sí, sí. Y tú no te quedas pensando el resto del día, coño, esa cagada estuvo muy mala. Exacto. Tú bajaste la palanca y ya está. Y adiós, sí. No te vas a quedar pensando en eso. O sea, usted tiene una pérdida y baja la palanca. Y el día siguiente, si no te imagínate todas las veces que hemos tenido esos episodios, entonces no saldríamos a la calle, ¿no? Pensando que te va a pasar otra vez y te vas a cagar encima, o sea. No, sí, 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 no, no, no. Y eso, y a veces esas referencias tan visuales son muy poderosas, pues se te quedan en la cabeza y tal cual. Y bueno, yo dije, mira, sí. Aparte luego te das cuenta que cuando tú te pones a ver las pérdidas son inevitables. Sí, claro, es parte. Y si Parte del negocio. exacto, parte del negocio, lo decía uno de tus invitados, muy bueno en la entrevista, precisamente un paisano que entrevistaste hace poco. Sí, sí, sí. Y es que es así. Ahora, lo puedes mirar también como que es precisamente parte de tu educación, no solamente como un tema del negocio, porque si tú eres principiante o tienes un poco tiempo en el mercado y tuviste un revés fuerte, pues eso es como cuando estuviste en la universidad y tú pensabas que te la sabías toda en matemática 5 y te pegaron un baile que no sabes por dónde entró. Totalmente. Ya está, tienes que volver a prepararte, tienes que superarte, es una barrera que tienes que pasar. Y así fue, ponerme a estudiar, ponerme a entender bien qué fue lo que hice. Eso era fácil porque no sabía qué estaba haciendo. Es más bien, ok, vamos a ver por dónde van los tiros. Y allí la cosa empezó a funcionar. También tuve un golpe de confianza muy, muy bueno, que fue que, bueno, estaba bien posicionado cuando el Bitcoin tuvo la burbuja que llegó a los 20,000. Y pues yo había acumulado con un costo promedio de más o menos 3.500, 4.000 era mi costo promedio. Y Claro. vendí el 80% de mi posición cuando estaba en 17.600. Wow, buenísimo. Entonces allí esa tuve. Ahí recuperaste, ¿no? Por supuesto. Allí y demás, y me puse por encima, y entonces otra vez ya haber aprendido la lección de simplemente es otro round para pelear. No es que ahora sí, querida, ve la casa que dejamos pendiente del año pasado, vamos por ella, ¿no? ¿Sabes? Porque si no, no aprendes. Entonces, esa fue Sí, claro. esa fue. Buenísimo, buenísimo. Ahora, pasando a otro tema, hay un libro que te he escuchado mencionar en varias ocasiones y que también tuve la oportunidad de leer. Se llama The Complete Turtle Trader de Michael Covel. Así es. Y bueno, este libro, como contexto nada más para quien nos escucha y no lo conoce, habla acerca de cómo Richard Dennis, ¿no? Un trader legendario de los años 70, pues estaba convencido de que cualquiera podría operar en los mercados solo enseñándole los parámetros de una estrategia y haciendo que tuviera disciplina, ¿no? Fue tal su confianza que apostó con un compañero o socio y a la semana ya estaban sacando un anuncio por el periódico para convocar a gente que estuviera interesada pues en hacer trading. Y pues bueno, para no hacer el cuento tan largo, así fue. Llegó gente que se dedicaba a todo tipo de rubros, ¿no? Que no tenían nada que ver con cuestiones financieras. Y pues el resto se convirtió en historia, ¿no? El experimento resultó en un éxito y muchos lograron fortuna. Y bueno, después vino una novela que, pues eso ya es otra historia, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de este experimento? ¿Realmente crees que cualquier persona puede hacer trading solo enseñándole ciertos parámetros sin necesidad de explicarle más? A ver, cualquier persona puede abrir una cuenta y puede intentar hacerlo, sí, pero cualquiera puede ser exitoso, no. Yo ahí me suscribo un poquito más con el amigo con el socio de Richard Dennis. Richard, ajá. Pero yo lo pongo desde desde una analogía también un poquito, o sea, otra vez, yo soy músico. Sí, dale. Me gusta mucho tocar los instrumentos, guitarra principalmente, pero también me encanta la batería y todo lo demás. Pero no hay forma ni manera de que yo pueda bailar. El karma de los músicos. No hay forma. O sea, o sea, es como que yo nací con 2 pies izquierdos, los zapatos volteados y es que ni que me tienes un trasplante de cerebro. Entonces yo creo, y de la misma manera, hay ciertas aptitudes que, o sea, hay quien dice que si tú repites algo consistentemente 2.000 veces, tú nada más necesitas 2.000 repeticiones para poder hacerlo. Pero el trading combina habilidad y emoción.
Y, Totalmente. y ciertamente tienes que aprender a suprimir esa emoción de alguna manera, pero no es que es apagar un botón, no, es que simplemente que logres un estado en el que tú te sientas cómodo con lo que estás haciendo. Cuando tú te sientes cómodo con lo que estás haciendo, eso es como cuando tú estás, digamos, conduciendo un auto, un carro a alta velocidad. O sea, Claro. si tú eres buen piloto y tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes que si te viene, yo qué sé, una curva repentina, tú sabes cómo recortar y cómo andar, etcétera. Mientras que si tú le Ajá. enseñaste a cualquiera simplemente los tips de cómo montarse en el Ferrari y darle, lo más probable es que se estrelle. Entonces, Buenísimo. a ver, que evidentemente hay gente que le vaya bien y todo más. Aparte que ellos tampoco es que hicieron una selección tan random, ¿no? Hicieron una selección un poquito. Sí, hicieron entrevistas. Exactamente. Entonces hay algunos criterios mínimos, o sea, personas con dos dedos de frente, pero esto no es para desmotivar a nadie. ¿Por qué? Porque también hay Claro. cosas de las cuales tú no sabes que tienes hasta que te enfrentas a los mercados. Los mercados son el mejor espejo que yo he conseguido en mi vida. O sea, hay cosas Wow. que yo no sabía que yo tenía de mí hasta que me puse a profundizar bien en esto de la especulación financiera. Así como hay cosas que yo pensaba que tenía y que era buenísimo, y el mercado te da 3 bofetadas y te dice, ¿para dónde vas tú? O sea, ¿A dónde? Sí, claro. Oye, fíjate, pues de hecho, el otro día en Círculo de Traders hice una serie de preguntas, pero me sorprendió una en especial, ¿no? Les pregunté ahí en una de las historias que si le temían al fracaso. Y para mi sorpresa, casi el 40% dijo que sí le tenía miedo al fracaso. Entonces estamos metidos en una actividad que pues maneja una renta variable, ¿mm? ¿no? Y en el que pues no es garantizable un retorno específico por la misma naturaleza de lo que es el trading. Entonces, ¿qué recomiendas a la gente que se encuentra haciendo trading y tiene miedo? Hombre, es una buena pregunta porque, a ver, y la respuesta no es para nada fácil. Yo lo que te puedo decir es desde mi propia perspectiva. Otra Dilo vez, adelante. la clave es sentirte cómodo con lo que estás haciendo. Yo también, o sea, como ser humano, yo le tengo miedo al fracaso en otros ámbitos. O sea, yo tengo miedo a fracasar como padre, por ejemplo. Ok, Que mi hijo no, o sea, no reciba de mí lo que deba recibir como el amor que un padre tiene que dar a su hijo, la educación, etcétera, los valores, todas esas cosas, y que eventualmente salga una cosa completamente opuesta a lo que me gustaría que fuese. correcto, correcto. Eso está allí, pero eso es algo que está totalmente fuera de mi control. O sea, tú tienes capacidad de influir ciertas cosas, tú tienes un trabajo que hacer, pero luego hay otras cosas en el entorno que tú no vas a poder controlar. El día que a él, ni Dios lo quiera, pero etcétera, puede pasar, le ofrezcan algo que no sea pertinente, no sea beneficioso, yo no voy a estar allí Claro, para decirle que sí o que no. Entonces, quizá la enseñanza, más su propio carácter es lo que le va a hacer aceptarlo o no. En el trading es distinto. Y en ok, el trading es porque si tú le tienes miedo a fracasar en el trading, es porque todavía no estás listo para dedicarte a esto. O ni siquiera para perfecto. dedicarte, sino para dedicarle tiempo a esto. Tienes que dedicarle tiempo cuando tú sientas que estás cómodo, que otra vez, que es como el mismo ejemplo del Ferrari. O sea, si tú no estás cómodo con un Ferrari, porque no quieres pasar de tercera, porque no sabes si lo vas a poder controlar, Exacto. no te montes en el Ferrari, eso no es para ti. Míralo desde afuera, ¿sabes? Como decía un amigo que a él le gusta él no quiere ser millonario, pero él quiere tener amigos millonarios. Porque así él disfruta, pero él no tiene los problemas de que tienen los millonarios. Exacto. A ver, entonces yo lo que creo es que nuevamente, si tú tienes miedo al fracaso como trader, quiere decir que todavía no estás listo y te falta, eh, y deberías tomarlo como, otra vez, como ese precursor, ese estudio, esa formación que es necesaria para tú poder llegar a ese estadio en el que dices, vale, ya entiendo más o menos de qué va esto, o sobre todo entiendo quién soy yo dentro de este mezclote y este ecosistema donde hay tigres, leones, gacelas, De todo. pajaritos, ballenas, de todo. Sí, sí, sí. De hecho, sí, tienes toda la razón. Viendo, pues desde el punto de vista vamos viendo la parte del trading como un negocio, ¿no? O sea, el riesgo, y aplica para todo tipo de negocio, o sea, el riesgo es parte fundamental, ¿no? De la actividad. Digamos, no hay forma, o sea, de que puedas lograr algo
si no arriesgas, ¿no? Ujú. Creo que es una ley de vida. Entonces, Así es. tener miedo en una actividad como esta, pues es natural, pero tienes que sobrellevarla a final de cuentas porque si no, difícilmente vas a lograr. Sí, es que tienes que controlarlo completamente. O sea, nuevamente, y eso solamente lo logras cuando, o sea, es como otro ejemplo que puede ser la gente que no sabe nadar. O sea, si tú Claro, sabes nadar y tú conoces tu cuerpo y sabes hasta dónde llegas, tú te tiras a la playa sin problema y vas y claro, nadas claro. la piscina. Pero si no tienes mucha idea de cómo es el agua o cómo eres tú nadando, es porque no estás listo. Hay algo que te falta que aprender. Eso no quiere decir, ojo, no le estoy diciendo, amigo oyente, apaga Ajá. todo y, o sea, la única manera la única manera de aprender a andar en bicicleta es dándole a la bicicleta. Pero Y te vas entonces, a dar tortazos, pero no significa exacto, que no lo vas a lograr, ¿no? pero entonces no comprometas el futuro de tu familia o tuyo o el pago del alquiler de tu casa o yo qué sé, de la hipoteca, Claro, si todavía estás en esa situación. súper importante. Claro. Eduardo, decides entonces hacerte gestor de portafolios de inversión, Sí. tanto de tu capital personal como el de terceros, ¿no? Para las personas que nos escuchan, porque sé que están muy interesados en esta parte también, Ujú. ¿qué necesita un operador para ser gestor de capital privado? Estás escuchando Círculo de Traders. A ver, te hago una acotación. A ver, Eh, Gestiono principalmente el capital de mi familia y mi grupo muy cercano de amistades. No, yo no gestiono capital de desconocidos totalmente. Porque para hacer eso, tú requieres tener una autorización eh, como empresa de asesoría de inversión, que ajá, está en los planes llegar a ese punto, pero de momento yo lo hago simplemente como un acuerdo entre privados con gente que, previo acuerdo, explicación de todo, no solo de los riesgos, sino a dejarles bien en claro precisamente de qué es lo que yo hago, de cuál es la legislación que les protege a ellos y que me protege a mí. ajá, Porque, o sea, de otra manera estaría yo incurriendo en una ilegalidad. Entonces, claro, yo no hago marketing por todos lados. Tú nunca me vas a ver diciendo invierte con Gaotti SGP, que es mi compañía, ajá, y obtén, yo qué sé, el dinero de tus sueños o algo así. O sea, jamás me vas a ver viendo eso hasta tanto no tenga esa licencia. Entonces, ok, sí, yo menciono precisamente en mi página web, a quien lo puede ver, que yo gestiono mi capital y que es el capital de mi familia y de las personas allegadas ajá, y quien quiera participar tiene que conversar conmigo primero y tiene que ver efectivamente, entender de qué se trata, cuáles son los riesgos a los que se enfrenta y entender de que precisamente si tú quieres participar con un gestor de capital, digamos un fondo de inversión o un asesor de inversión, tienes que ajá, buscar una persona que esté regulada. Y de hecho, también yo ofrezco la posibilidad de ponerlos en contacto con personas que sí cuentan con esa licencia, pero que otra vez hay criterios totalmente distintos. Yo ok, hago esto para mí. Es decir, correcto, yo manejo el capital que yo manejo, lo manejo, o sea, nuevamente el capital propio, ajá, y los terceros que invierten conmigo son familiares y amigos muy cercanos, y eso lo hago tal cual como si fuera un fondo único. O sea, yo no estoy tomando el capital individual de cada uno de ellos y manejándolo por separado, no. Todo eso va a un pool y ese claro, pool lo manejo tal cual y totalmente con skin in the game. O sea, es decir, de hecho yo tengo 40% de ese capital es mío ok, y evidentemente tengo el interés alineado con el de ellos de que las cosas tienen que ir bien porque si no, imagínate, también sí, estoy claro, un tiro en el pie. Pero es muy buena la pregunta y el tema, porque ciertamente te vas a encontrar mucha gente que sí ofrece muy abiertamente, dame tu dinero y yo te prometo rendimientos. Y eso es una señal clara de alerta, que nadie te puede prometer rendimiento. Nadie te debería prometer un rendimiento. Por muy bueno que sea, claro, nadie tiene la bola de cristal de saber a dónde va a ir el mercado mañana. Entonces, ¿cómo puedes entonces prometer un rendimiento? ok. Oye, y bueno, en este caso, entonces, ¿qué es lo que debería de considerar alguien que escuche esto, ¿no? Para armar su
primer portafolio de inversión? Lo primero es que su primer portafolio de inversión, estamos hablando de con su propio capital o con el capital No, primer. social de la empresa, de cualquier manera, porque tú puedes constituir una empresa con un grupo de inversionistas y pueden manejar el capital social de esa empresa como precisamente el capital para el portafolio. Ahora, ¿qué Claro. tienen que considerar? Bueno, primero, ¿qué es lo que esperan obtener? ¿Cuál es la estrategia que cuando digo que esperan obtener no es solamente, no es retorno, por precisamente Ok. lo que venía diciendo. No sabes cuánto te va a dar el mercado, pero sí tienes que definir qué es lo que quiero alcanzar yo. Apreciación de capital, quiero generar dividendos, es decir, quiero generar flujo de caja, o quiero, Ok. o quiero simplemente ser un inversionista pasivo que haga seguimiento de algunos mercados y que vaya con la ola sin mucha gestión activa, es decir, gestión pasiva o gestión activa. Ok. Luego, ¿con qué te vas a comparar? Porque tienes que tener una alternativa siempre de que si tú no estás haciendo las cosas muy bien y tu alternativa las está haciendo mejor, pues mueve tu capital a la alternativa, no seas tonto. Cerco de que si tú estás constantemente recibiendo goleada y te quedas allí perdiendo dinero cuando fácilmente puedes mover tu capital hacia esa otra, pues tienes que compararte siempre. Y de resto es la estrategia, o sea, ¿qué estrategia quieres implementar? O sea, vas a ir long short, es long only, vas a ir solamente cobertura situacional, es decir, que estás esperando ese gran momento que los mercados caigan para tú meterle hasta las dos pelotas Sí, claro. y sacarle el máximo provecho. O, por ejemplo, es value investing. Mucha gente que no sabe ni qué es value investing, pero a todo el mundo le encanta mencionarlo porque Warren Buffett hace value investing, pero nadie sabe qué es, entonces allí van. O sea, y la estrategia no es, a mí me da mucha risa porque mucha gente dice, no, sí, mi estrategia es, yo qué sé, análisis técnico. Ajá. Eso no es una estrategia. No, claro. No, sí, que yo vendo cuando el RSI está en 70 y compro cuando está. Ajá, pero eso no es una estrategia. Eso es una Claro. técnica que tú estás usando y que te lo aseguro que vas a perder dinero, pero ya está. O sea, la estrategia es más cómo te enfrentas al mercado. Primero, ¿cuál es tu proceso de selección de activos? ¿Qué vas a tradear? Vas a Ok. tener un portafolio completamente diversificado por todos los distintos tipos de asset classes, o sea, FX, acciones, bonos, opciones, etcétera, cripto, o te vas a especificar en uno solo de ellos. Yo en particular, es principalmente equities, o sea, acciones, en concreto del mercado americano, pero también de Europa y el Reino Unido. Ok. Y hago las coberturas evidentemente en FX, hago algo de trading con índices, también tengo posiciones en ETFs y fondos mutuales y por supuesto cripto, y cuando digo cripto solo Bitcoin. No hago más ningún otro tipo. No, de hecho, no, Bitcoin ni siquiera lo tradeo, es buy and hold, Ok. o hodl, como lo Sí, llaman claro. los El hodl. conocedores. Este, y eso es básicamente lo que hago. No tradeo opciones. No me considero todavía lo suficientemente experto como para meterme con opciones, aunque sé que es allí donde realmente vas a hacer la plata, si lo haces bien. Y lo hago de forma muy, o sea, mi estrategia es muy liderada por la volatilidad. Es decir, yo gestiono mi capital de forma un poco agresiva cuando la volatilidad está por debajo de un cierto nivel, pero cuando la volatilidad está bastante elevada, pues evidentemente reduzco mi exposición, pero me pongo los guantes y empiezo a pegarle Claro. a lo que vea que se está moviendo. Y allí cuando hago eso, trato de no meterle a nombres individuales de acciones, sino más en temas de índices, commodities. Por ejemplo, ahorita cuando pasó todo este desastre, es Sí. que cuando tienes una volatilidad tan elevada, no tiene sentido que te pongas a buscar qué acción es la mejor o la peor, porque el oleaje te va a Está reventar. afectando a todas por igual, ¿no? El oleaje te va a reventar. Y Claro. tienes que darte cuenta cómo es el beta de esas compañías. O sea, allí no hay perro que ladre. O sea, tú tienes casos como incluso el mismo Ray Dalio, que mucha gente lo tiene como
como uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos. Y sí, el tipo le fue muy bien en su momento, pero quizá se le pasó el horno y sus fondos perdieron muchísimo dinero. Creo que ahorita Muchísimo. está en menos 20%, algo así, ¿no? Una locura. Y aparte está Wow. criticando Bitcoin, que Bitcoin ahorita está yendo. Eso quiere decir que se llama talking the book. El tipo no está montado en el tren y se quedó por fuera. Sí, claro. Oye, pues desde el punto de vista individual, digamos una persona que quiere meter su capital a diversos activos, ¿no? O sea, no vamos a verlo como un gestor de una empresa o como un gestor de diversos capitales, sino de una persona individual que tiene un perfil de inversionista, vamos a decir un position trader, ¿no? Una persona que está enfocada nada más a meter capital propio. ¿Cómo defines su perfil? Bueno, lo primero diría es, tienes que conocer tu estómago. Ok. Cuando dices su perfil, es su perfil de riesgo, ¿correcto? Perfil, exacto. Primero conoce tu estómago, es decir, ¿en qué momento te sientes incómodo con el mercado? ¿En qué momento te vomitas? Ok. ¿O en qué momento empiezas que le tiras el teléfono a la pantalla porque no. Entonces, tú tienes que fijarte cuál es el nivel de pérdida que es para ti intolerable. Y esa es una pregunta muy importante que le tienes que hacer a cualquiera con el que estás conversando, bien sea tú mismo, tu esposa o algo, si estás invirtiendo, como es mi caso, con familia. Es una pregunta que tienen que ser muy honestos, decirle, mira, si yo pierdo 30% del capital, ¿cómo te sientes? Si yo Claro. pierdo 10, pues, yo qué sé, 10, 20, tú empiezas empiezas abajo y empiezas subiendo el monto. Si hay una persona que dice, no, mira, este dinero no me duele, yo lo pongo aquí, y si llega a cero no me importa porque era para mí un experimento. Ajá. O sea, si tú haces eso como tu dinero propio y no te importa perderlo todo, pues eso quiere decir que tienes una aversión mínima o cero al riesgo, lo cual no quiere decir que vas a ser estúpido entonces a meterlo todo al 15 rojo y ya, para eso te vas a Las Vegas y te vas a pasar mejor. Claro. No sé, ahorita con el tema coronavirus no está muy fácil, pero bueno, si no te buscas hay formas mejores y más divertidas de perder la plata. Claro. Te vas con los amigos por ahí de fiesta y de verdad que te la vas a recordar por toda la vida. Pero si quieres realmente saber cuál es tu perfil, hay cuestionarios incluso online que te ayudan a entender eso, porque también va asociado a tu nivel de conocimiento con los mercados o activos a los que te vas a meter. Claro. Típicamente un gestor de inversiones cuando recibe clientes tiene un cuestionario y ese cuestionario pasa por cuál es tu experiencia, cuál es tu background académico, para saber más o menos, ¿entiendes lo que vamos a hacer? Número uno. Y número Sí, dos, claro. vamos a hablar de números. ¿Cuánto representa lo que vas a invertir de tu patrimonio? Claro. ¿Cuánto representaría una pérdida otra vez que te hace vomitar y no aguantas más? ¿O cuál es tu actitud ante un movimiento de mercado como el de marzo de este año o el de ahorita cuando anunciaron que fue también una sorpresa, digamos, que anunciaron la efectividad de las vacunas Claro. y pues, se movió todo para todos lados? El oro se fue de culo y las acciones subieron como nunca. Hasta arriba. eh, entonces, sí, pero me refiero ahorita a principios de octubre, fue como que, ¿qué pasó aquí? Después de que se suponía que estaba repuntando muchísimo. Pero bueno, el punto es que ese cuestionario te ayuda más o menos a entender quién eres tú como inversionista. Pero luego, evidentemente, los cuestionarios son bastante estériles, ¿no? Entonces, tú dices, no, mira, eso es como cuando haces los test que antes habían en Facebook y dices, ¿qué Ajá, personalidad claro. soy yo? Y tal. Y tú dices, no, eso no soy yo. Después tienes que ajustarlo un poco. Pero lo único, si tú quieres realmente saber quién eres tú, es hágale, ponle dinero al mercado y deja que el mercado te lo diga. Claro. Y a ver cómo reaccionas también, ¿no? Para Sí, conocer. así es. Bueno, digamos entonces, eso de ninguna manera significa un consejo de inversión, ¿no? Pero una persona que no tiene, digamos que no se puede permitir perder tanto dinero, ¿cuál es el activo más seguro el que se va normalmente? Una persona que tiene mucha aversión al riesgo debería, bueno, en mi opinión, debería estar en instrumentos pasivos, eh, muy, muy diversificados, muy, muy diversificados. O sea, los ETFs serían, creo yo,
de la mejor opción, pero ETFs hay millones. Tienen que ser ETFs otra vez muy bien seleccionados, Okay. que tratan de hacerle contrapeso a los movimientos fuertes de mercado. Y tienes, por ejemplo, o sea, vamos a suponer, si tú compras el mismo Standard Poor's, pero también lo tienes que combinar con otros activos como títulos de renta fija o incluso de algunos commodities para que le den algo de upside, y en una proporción tal que ante movimientos bruscos estés un poco cubierto. Pero creo que la mejor manera, la forma más sana es con ETFs si a pesar de la aversión al riesgo todavía quieres invertir. Porque Claro. el libreto de antes la respuesta era más directa, ¿no? La respuesta era, no, tú deberías invertir en bonos. Una persona que no tiene apetito a riesgo debería invertir en bonos porque los bonos son menos volátiles y tal, pero hoy día los bonos no están, o sea, han sido también volátiles y no están rindiendo absolutamente un carajo. No, claro, se lo lleva la inflación. Entonces tampoco es, hay quienes están de hecho replanteando ese 60-40 o 40-60 entre renta fija y renta variable, de reemplazar la renta fija casi con commodities, sobre todo con metales, por cómo están yendo las cosas. Pero Claro. el caso es que los ETFs proporcionan esa oportunidad de diversificarte, que tampoco tienes que también tener mucho conocimiento. Lo que tienes que entender es que básicamente son instrumentos que contienen un conjunto de activos por dentro que se supone que van en un crecimiento más suavizado que buscar nombres individuales de acciones o de bonos o de etcétera, Claro. que combinados dentro de un portafolio, número uno, es más eficiente desde el punto de vista de costo porque estás pagando un solo ticket por todo ese bojote de instrumentos que están dentro de cada ETF, en lugar de Cierto. seleccionar individualmente. Y por Sí. el otro lado, pues también tienes que hacer una gestión lo más pasiva posible. Es decir, no los vas a estar moviendo, comprando, vendiendo. En el largo plazo, los índices ponderan al alza. Eso quiere decir que si tienes el estómago de aguantar los vaivenes del mercado, no del día a día, sino de los grandes ciclos, pues en el tiempo te va a ir bien. Si tú lees, de hecho, estábamos hablando de Warren Buffett hace un poco, pues si tú lees los Sí. reportes de tu empresa, de Berkshire Hathaway, te vas a encontrar en uno de ellos sobre todo en el de 2016, fue icónico porque él narra esa apuesta de $10 millones que hizo con un colega, que le hizo, te apuesto a que yo me siento en este grupo de ETFs mientras tú te pones a tratar de ganar el mercado y yo voy a hacer más plata que tú. Y efectivamente así fue. Entonces, Em, He sabido que eres también pues ahorita ya hemos mencionado, ¿no? La parte del Bitcoin. sí. Hablando un poquito de volatilidad, como lo mencionabas hace un momento, dentro de tu portafolio de inversión, por ejemplo, ¿qué porcentaje tienes alocado en este tipo de activos que son tan volátiles? ¿Es el mínimo? A ver, yo te tengo dos respuestas, porque uno, mi portafolio personal, o sea, en el que yo no comparto con nadie, y luego el portafolio donde tengo la plata con otras personas. Al pool, ajá. En el pool, Bitcoin representa ahorita, de hecho, lo tengo aquí. Déjame abrir el archivo y te Ajá. digo exactamente cuánto pesa en este momento. Sí, 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 adelante. En Bitcoin tengo el 16% del portafolio. 16. Pero en mi portafolio personal tengo la mitad. ¡Wow! Sí, sí, sí. No, buenísimo. Estos últimos meses. A un costo promedio de entre 8.500 y 9.000 más o menos. Wow. No, buenísimo. Estos meses para ti han sido maravilla, entonces. No, sí, o sea, estoy feliz. En ese sentido estoy feliz. Pero en el que tengo con la gente era un poquito más moderado, que también tiene Claro. el mismo costo promedio, pero no quería, digamos, aventurarlos a todo el mundo o sea, mira, el Bitcoin, ¿qué pasa? Que es no me lo has preguntado, pero me lanzo a... De hecho, era justo lo que te iba a preguntar, que sí que te llamó la atención de este mercado. Mira, a ver, inicialmente cuando yo estaba pensando en hacer mi maestría y por qué seleccioné Bitcoin es porque estaba viendo muchos programas de este tipo que lo detesto. Se llama Max Kaiser, pero le tengo que dar las gracias porque es que me gustó la cuestión. O sea, el tipo está Claro. un poco loco, pero gracias al Bitcoin, si ya era millonario, ahora es 30 veces más. Sí, Este, bueno. pero está loco. Y entonces yo empecé a ver y por supuesto me leí el paper original cuando lo Claro.
De hecho, lo leí en 2012. Y dije, Ok. esto suena, esto tiene mucho sentido. Pero en aquel momento, en 2012, cuando me puse a ver, ajá, ¿cómo hago para comprar uno? La única manera de comprarlo era o lo minas o lo Ujú. consigues a alguien que te lo venda. No sabía de ningún sitio peer-to-peer para comprar, no conocía a nadie que tuviera. Todos mis colegas y toda la gente de la industria con la que hablaba me decían que estaba loco. Entonces busqué, bueno, vamos a comprar un minero. Ok. Y, la única manera de comprar, paradójicamente, la única manera de comprar un minero era con Bitcoin. Y decía, coño, el huevo o la gallina. O sea, Ya sé. me está jodiendo por los dos lados. Entonces, nada, no me metí, me puse a investigarlo más y me puse a hacer para mi maestría. Pero como les dije al inicio, no tuve las bolas de meterme, Invertir, de claro. invertir en ese momento, pero siempre lo tuve en mi cabeza. Cuando ya se hizo un poco más fácil la posibilidad de comprar con tu tarjeta de débito, crédito, lo que fuera, con transferencia bancaria, Sí. pues empecé a comprar. Y empecé a comprar por unas páginas que yo, bueno, me persinaba cada vez que le daba el botón porque era totalmente fuera de la regulación. Entonces tú no Correcto. sabías, tú dices, no. Y a veces tardaba un día en que te depositaran los Bitcoin. Había la página que de hecho donde yo tengo mi wallet principal, Ajá. eran 3 días. Tardaba 3 días Uf, en mandas la plata y esperas 3 días a que te cayera el Bitcoin. Y, no era tú no amarrabas el precio en el primer día. El precio era el del tercer día al que te venía el oh, settlement. Entonces, si se movía una barbaridad, pues, y no tenías otra forma. claro. Entonces, así fue como empiezo, y me doy cuenta que sí, o sea, sí me parecía que tenía total sentido, y sí veía como algo totalmente disruptivo en ese momento. Sin embargo, aprendí que no hay por qué ponerse con una cuestión religiosa, como que, bueno, es Bitcoin y todo lo demás es mierda. O sea, Correcto. el Bitcoin es otra clase de activos y está bien, tú quieres posicionarte y tener una mayor proporción en la clase de activos que tú consideres que va a tener un mejor desempeño. Eso es totalmente racional. Correcto. Pero también tienes que darte cuenta que dependiendo de cuál es tu estrategia, etcétera, hay otras cosas que siguen dando un muy buenos retornos. Uno de los traders que yo más admiro y que precisamente conocí en el instituto en el que hice, en que hice el curso, puso Ajá. un tweet comparando el desempeño de Bitcoin de este año, que ha sido un desempeño brutal, con el desempeño de PayPal, con el desempeño de otras empresas, Claro. particularmente el de PayPal porque yo la tenía en el portafolio y PayPal le hizo mucho más, la subida de PayPal fue mucho más brutal. Entonces, quiero decir que PayPal es el futuro del... No, o sea, quiero decir que simplemente hay otros activos que puntualmente en el tiempo también les da una, una rentabilidad brutal. Por ejemplo, yo puse en el Twitter hace poco, yo en mis redes sociales soy súper antipático en cuanto a que yo no me pongo ahí a decir que yo tengo la razón y nada que ver. Más bien Claro. pongo más las cosas en las que la cago que en las que... Pero en estos días puse un chiste porque agarré en TradingView y puse un gráfico que iba exponencial en una parábola, Ajá. y le pregunté a la gente, ¿cuál es esta cripto? Y por supuesto, tapé la cosa. Y no hay ninguna cripto, era el par entre el dólar y la lira turca. Porque están en fucking guerra. Entonces, o sea, Claro. Turquía está en un desastre. O sea, hay guerra en Azerbaiyán y Armenia. Los turcos Ajá. están ahí metidos hasta los tuétanos. Tienen un desastre completo. El presidente le declaró prácticamente la guerra comercial a Francia. En Uf, Francia, o sea, y la lira turca se fue al piso. Es decir, claro. entonces, independientemente de cómo está el dólar, luego cambiaron al tipo del Banco Central y se pusieron a... Bueno, mi teoría es que los tipos vendieron la mitad del oro que tiene ese Banco Central para darle soporte a su moneda y Claro. efectivamente la tumbaron muchísimo. Pero hasta ese momento estaba parabólico como cuando Bitcoin y las altcoins estaban en su mejor momento. Es decir, Uf, bien posicionado y haciendo, si tú sabes hacer un análisis del mercado, tú vas a encontrar oportunidades tal cual como Bitcoin. Lo que pasa es que Bitcoin tiene un componente eh, no esotérico, pero sí un componente idiosincrático, porque hay todo un tema hasta anarcopunk de ir contra los bancos, de ir contra... exactamente. Pero al final del día, los bancos no van a perder, o sea, y el sistema, de hecho, se va a configurar para trabajar, para utilizar Bitcoin como una herramienta, no
Bitcoin no es o sea, el que quiera destruir el mundo usando Bitcoin va a pelar más bola que un mocho en un columpio. Entonces, de verdad, eso no se lo considera nada. Entonces, Bitcoin es un activo que va dentro de tu portafolio, pero no es el portafolio. Porque si Correcto. no, entonces o sea, si tú eres trader o si tú eres inversor, Ajá. una de tus primeras máximas, que es casi ley, es que tú no pones todos los huevos en una sola canasta. Correcto. Así sepas que esa canasta es la canasta de oro de adamantio, no hay nada que no se rompe. Pero ya está. Sí, correcto. Entonces no lo hagas. Ahora, hay gente que se pone, bueno, de hecho, en mi portafolio personal, la mitad, sí, bueno, sí. ¿Por qué? Porque en este momento veo un upside tremendo y yo me estoy moviendo hacia un activo que yo creo, dentro del asset class, que yo creo que va a tener un performance significativo. Sin embargo, tengo las otras cosas que las sigo manejando. Correcto. Sí, no, buenísimo. Bueno, teniendo en consideración que alguien ya decidió hacer trading, ¿no? ¿Cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a esta persona? Digamos que alguien ya se va a aventar así, que dijo, ¿sabes qué? O sea, ya investigué, esto es lo mío. A ver, te voy a dar dos. El primero, que es el que más, de hecho, lo importo de tantos colegas profesionales que tuve la oportunidad de entrevistar en mi podcast Sí. y les hago eco, es: vas a perder plata, así que aprende a lidiar con eso. Boom. Lo primero es, vas a perder dinero. Pero lo segundo, y este es algo en lo que yo hago mucho énfasis, aprende a identificar el conflicto de interés. Porque Ok. vas a encontrar, sobre todo cuando te nutres de las redes sociales y te nutres de leer a tanta gente, Claro. tienes que cuestionarlo todo y tienes que, así sea la persona que más admiras, así sea que me estás escuchando ahorita mismo, ve y verifica lo que te estoy diciendo, porque tienes que hacer esta pregunta: ¿qué se está ganando esa persona al decirme esto, al escribir eso, al publicar eso? ¿Qué pasa si yo le hago caso? ¿Qué hay para él y qué hay para mí? Porque el problema, uno de los grandes problemas de esta industria y de esta disciplina, porque la industria es otra cosa, pero la Ajá. disciplina es que el split entre tontos y listos es 90-10. 90. Entonces, sí, tal cual. Entonces, el 90% de la gente que no tiene ni idea, hay muchos que creen que se las saben todas porque siguen a los gurús y tal, o porque vieron a Eduardo que puso un gráfico y entonces, no, o sea, Claro. tienes que identificar los conflictos, tienes que buscar tu propia voz. Otra vez hago énfasis en en dónde te sientes cómodo y sobre todo en qué punto te sientes incómodo. O sea, porque al final del Totalmente. día esto es una disciplina que depende únicamente de ti. Tú no controlas el mercado. Y si me Totalmente. permites un tercero, pues me pediste uno y ya te voy dando tres. Adelante. No pelees con el mercado. Es que no tiene caso. Es demasiado grande. Eso es como que tú quieras hacer que el sol salga antes. No eres nadie. O sea, tú estás allí y tu labor es que no te arrolle, pero tampoco pienses que te lo vas a llevar todo, porque es que ese no es el fin. Entonces, no pelees con el mercado. Si el mercado te está diciendo que por ahí no es, por ahí no es. Si peleas, vas a perder. Es demasiado grande. Totalmente. Comparto muchísimo esa. De hecho, los tres son buenísimos consejos. La parte del conflicto de interés, yo creo que es. Es que hay demasiados vendedores de humo. O sea, y sobre todo gente que otra vez, es muy curioso que tú ves gente que solamente comenta cuando el mercado se mueve en la dirección que ellos dijeron 6 meses atrás, pero llevan 6 meses Correcto. perdiendo plata como locos. Es decir, o sea, vamos a suponer, yo te pongo y te digo, no, yo creo de hecho, una de las pocas veces que lo hice, porque para mí es como que fue un momento de cambio en la estrategia. Ajá. Y puse un tweet en la cuenta de la empresa de ver cuál es el análisis que veíamos a raíz de una de las últimas reuniones de la Reserva Federal, cuando anunciaron que ya no van a buscar la inflación en cuanto al número per se, sino el promedio. Entonces, si el promedio, si ya tu número no es 2%, sino quieres que el promedio sea 2% y en este momento tienes una inflación de 0 punto tanto, pues evidentemente van a permitir que la inflación llegue
llegué mucho más arriba a 2%. Pero ¿cómo lo logra? Entonces hice mi propio análisis y más o menos hice una serie de tweets respecto a eso. Y puse mi vida. Bueno, yo creo que el dólar lo abandonan, entonces cae, creo que los metales suben, creo que los bonos suben, etcétera, y que las acciones suben porque no hay dónde poner la plata. Pero entonces eso no quiere decir, ya yo puse eso allí, y no es que cada vez que el mercado se mueve, entonces voy a mi ego y llamo a mi ego por teléfono y le digo, mira, tenías la razón, vamos a ponerlo en Twitter para que la gente nos dé likes. Entonces, como se los dije, el dólar, ya está, eso te lo puse yo una vez. Y yo o sea, el mercado, tú no le puedes mentir al mercado. Tú le puedes mentir a un poco de gente en Twitter, y hay mucha gente mintiendo en Twitter. Pero tú no le puedes mentir a tu cuenta. Tu cuenta estaba en verde o en rojo. y you're gonna have to deal with that. Eso es lo que hay. Totalmente. Bueno, Eduardo, creo que podríamos seguir hablando muchísimo por acá de trading, pero ya es demasiado tarde por allá en Londres. Casi medianoche. Pero quiero agradecerte de nuevo por esta charla y quiero pues invitar también a la gente para que escuchen Trading en Serio, el podcast que tiene Eduardo junto con Alberto Cárdenas, ¿no? Donde también hablan de muchos temas de trading. Está recomendadísimo y lo pueden encontrar en todas las plataformas, Eduardo. Sí, creo que en todas. Obviamente en las principales, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todo esto. Pero si tienen alguna curiosa por allí y no está, me lo hacen saber y lo montamos. Lo único que no pueden conseguirlo es en YouTube, porque somos flojos y no tenemos la oportunidad de montarlo todo y tal, y bueno, ya está. Ok, perfecto. Oye, ¿y dónde te puede contactar la gente que quiera profundizar en algún tema? Pues estoy en Twitter, @Eduardo Gabotti, o a través de la cuenta de mi empresa Gabotti SGP. La gente que me quiera seguir en Instagram, bienvenidos, pero en Instagram tengo fotos de mis guitarras, etcétera. O sea, no sé si sea muy, muy interesante. No soy una persona que utiliza Instagram para temas de dar, digamos, señales o ideas de trading, nada de eso. Claro. Pero también el que me quiera agregar a Instagram y conversar por la mensajería, también con mucho gusto. Perfecto. Oye, pues ¿algo más que quieras agregar para finalizar este episodio? Nada, quiero darte las gracias, Adrián, porque estas cosas son muy necesarias. Yo que estoy acá en Londres, donde hay mucha más difusión y conocimiento de estas cosas, me parece que esta labor para los latinoamericanos es de oro. Para la gente de habla hispana en general es de oro, porque hay un gap muy grande, ¿no? que esperamos poder cubrir. Y cerraría diciéndole a la gente que pónganse las pilas, porque el mundo cambió y ya los bancos no están para darte el interés que te va a proteger tu dinero. Los gobiernos, sabes que no tienen un conflicto de interés precisamente con todos nosotros. Entonces, y no con eso estoy diciendo salgan a protestar en eso, pónganse las pilas, aprendan, al menos sepan en dónde los están jodiendo, si los están jodiendo, y busquen. O sea, si quienes nos escuchan son traders, prepárense y actúen de forma consciente, de forma precisa, porque hay que proteger nuestro potencial y nuestro capital para el futuro. Totalmente. Bueno, pues no quiero dejar pasar sin darte las gracias de nuevo, y comparto contigo la parte de la información para nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Incluso allá en España también, saludos hasta España, porque también nos escuchan allá. Y pues ojalá que sí, ¿no? Pues como colegas sigamos avanzando hacia una educación financiera que nos permita precisamente eso, ¿no? No depender de absolutamente nadie y que podamos salir adelante por nuestros propios esfuerzos. Eduardo, pues muchísimas gracias de nuevo. Excelente, traders. Ya saben que seguimos en contacto a través de las redes sociales, incluido Telegram, para obtener notificaciones, ¿no? Antes que nadie. Suscríbanse por allá y nos vemos en un nuevo episodio. Muchas gracias, Eduardo. Chao. Recibe nuevas entrevistas directamente en tu email. Suscríbete gratis en circulodetraders.com y entérate de nueva información y episodios a través de Instagram, Twitter y Facebook en @circulotraders. Esto fue Círculo de Traders.